Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Consejo Nacional de Población, CONAPO, les damos la más cordial bienvenida a nuestro diálogo virtual en conjunto el día de hoy con el tema Sistemas de Información del CONAPO y su utilización en los municipios. Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en esta sesión, esperando sea de su utilidad. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión, ya sea un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento en el momento que nos sea posible. Gracias por su comprensión. A nombre del INAFED me permito transmitir un saludo afectuoso por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Ovalle Fernández, y por parte del Consejo Nacional de Población, CONAPO, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a la maestra Alejandra Reyes Miranda, subdirectora de Estudios Sociodemográficos y Migración Internacional, al maestro Luis Felipe Jiménez Chávez, director de Análisis Estadístico e Informática, y a la actuaria María Felipa Hernández López, subdirectora de Salud Reproductiva y Grupos Especiales, quienes estarán a cargo de impartir nuestra sesión de esta tarde. Antes de cederle el uso de la voz a nuestros ponentes, nos gustaría compartirles que el CONAPO tiene como misión la planeación demográfica del país a fin de incluir a la población en los programas públicos de desarrollo económico y social y, sobre todo, vincular sus objetivos con las necesidades que plantean los fenómenos demográficos. En ese sentido, me gustaría compartirles que a fin de contribuir a cumplir sus objetivos y su misión, el INAFED en conjunto con el CONAPO ha concretado un ciclo de 7 sesiones, de las cuales hemos realizado 5. En ellas hemos abordado diferentes temas como lo son el panorama sociodemográfico de México, la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, como lo conocemos la ENAPEA, estudios sobre las personas mayores y la coordinación con los consejos estatales de población y la cultura demográfica. El día de hoy, y en este sentido, esta sexta sesión y penúltima, las autoridades mencionadas anteriormente nos llevarán a conocer un tema de vital importancia como lo son los sistemas de información que ha desarrollado el CONAPO para procesar la información relacionada con las características demográficas de nuestra sociedad, así como el potencial de su aprovechamiento por parte de las autoridades locales para mejorar la calidad de vida en su población. En ese sentido, y finalmente, les invitamos a que aprovechen al máximo esta sesión y que nos compartan sus dudas e inquietudes a lo largo de la presentación, y finalizando, nuestros colegas del CONAPO con todo gusto darán una respuesta y seguimiento a las mismas. Enhorabuena, disfruten, y a continuación me permito cederle el uso de la voz a la maestra Alejandra Reyes Miranda para dar inicio. Adelante, por favor, maestra, le escuchamos. El foro es suyo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Y bueno, voy a iniciar con el tema de migración internacional. Mis compañeros que siguen van a hablar de otros temas precisamente demográficos, tanto de fecundidad como de mortalidad, pero bueno, yo voy a iniciar con el tema de migración internacional. Entonces, si me apoya Omar, por favor. Bueno, les voy a hablar de un índice que se construye en CONAPO desde hace ya varias décadas, el índice de intensidad migratoria México-Estados Unidos, y este es elaborado en la Dirección de Estudios Socioeconómicos y Migración Internacional. Este índice, bueno, en sí, la siguiente, Omar, por favor. La migración internacional para México, como ustedes seguramente habrán escuchado y saben, es un fenómeno que está inmerso en el país y del cual México es sumamente importante. Es el segundo país a nivel mundial con mayor población, ¿no? Fuera de México, principalmente Estados Unidos, ¿no? Pero también ya es importante la emigración hacia otros países.
Y este corredor de México-Estados Unidos es el principal a nivel mundial. Cuando hablamos, el más importante, hablamos de un volumen de población, ¿no? Que está transitando las fronteras en un periodo de tiempo. Y es alrededor de entre el tercer y cuarto lugar, este último año, el tercer lugar a nivel mundial del país con mayor recepción de remesas. Entonces, este es así como, de forma general, ¿dónde está México situado en la migración internacional y por qué es tan importante analizar el fenómeno, sobre todo esta migración México-Estados Unidos? México tiene una migración principalmente de carácter laboral, es decir, obviamente buscamos mejorar las condiciones de vida. Y la siguiente, por favor. Y bueno, hay algo, el Consejo Nacional de Población se ha encargado de estudiar el fenómeno ya desde hace varias décadas, desde los años 90, y para fines de este ejercicio del índice de intensidad migratoria, se ven muy pequeñitos los porcentajes, pero se los voy a platicar brevemente, que sigue siendo como el panorama de la migración. Hemos encontrado con diversas fuentes de información una disminución en la emigración de México a Estados Unidos y un crecimiento hacia otros países. Esto es importante porque son características diferentes de las poblaciones, pero no deja de ser importante obviamente el fenómeno en sí, ¿no? La migración de retorno, es decir, aquellas personas que estuvieron fuera del país y que regresaron nuevamente a México, también se ha contraído recientemente, bueno, en los años recientes, en la década del 2010, fue el año en el que mayormente se presentó un volumen de migración de retorno alrededor de 900,000 personas, pero en sí se ha contraído, ¿no? Lo mismo que la migración circular. Estas dos últimas modalidades de la migración son características muy importantes del fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos. Entonces, como les decía, bueno, y esto obedece en gran medida a las políticas administrativas que se han venido dando, sobre todo de parte de Estados Unidos, aunque sigue persistiendo una demanda de mano de obra mexicana, ¿no? En la diapositiva, a grandes rasgos, se muestra cuáles son las características de esta migración, por qué ocurre, ¿no? Estados Unidos es el país que tiene mayor población migrante a nivel mundial, entonces no es para menos que nosotros estando al lado, ¿no? Tengamos una migración tan fuerte. La siguiente, por favor. Ahora, la siguiente, a través del estudio que se ha realizado en el Consejo, existe una clasificación de las entidades federativas de acuerdo a esta tradición migratoria o este impacto en la migración, ¿no? Y se divide en tradicional, norte, centro, sur, sureste. La tradicional básicamente son estados que Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas. Estos estados son aquellos que, como lo dice el nombre, por esta tradición migratoria que tiene ya más de a veces sí, 2 siglos, ya pues es una migración importante que ocurre desde nuestro país, ¿no? Y que vemos varios fenómenos ahí inmiscuidos, como es el retorno y la inmigración. Ahora, la región norte, que obviamente por la cercanía con Estados Unidos tiene una dinámica muy importante y obviamente la comprende Baja California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Baja California Sur y Sinaloa, ¿no? Aquí la cercanía, ¿no? Que son los estados que están pintaditos de naranja, es muy importante y comprenden esta dinámica migratoria. El centro, ¿no? Lo comprende la Ciudad de México y también son muy importantes en la migración. Los medios de comunicación han hecho que la migración desde estos estados sea muy importante. Y finalmente el sur-sureste, que si bien ya hay estado como los estados de Guerrero y Oaxaca han sido muy importantes con también una migración histórica, son entidades que tardíamente se incorporaron a esta migración de México a Estados Unidos. Entonces, en resumidas cuentas, este mapa fue elaborado con una serie de investigaciones
de parte del Consejo Nacional y del Consejo Nacional de Población, y ahorita lo vamos a vincular, ¿no? Con el índice de intensidad migratoria. La siguiente, por favor. Ahora, como les decía, este índice no es reciente, se ha calculado desde hace 2 décadas y también obedece a una serie de investigaciones justo para cumplir necesidades interinstitucionales de conocer y de saber cómo trazar políticas públicas para atender las situaciones que originen esta migración, ¿no? Entonces, no es nuevo la utilización del índice. eh, y bueno, hay una serie de encuestas que hay detrás, ¿no? De investigaciones que hay detrás de este índice. Y en términos metodológicos, las modalidades de la migración que más tuvieron que ver entre sí, que más correlacionadas estaban junto con las remesas, son aquellas que comprenden el índice de intensidad migratoria. El retorno, la circularidad, la emigración y la recepción de remesas. Ahora, bueno, este índice, la siguiente, por favor, tiene como fuente el Censo de Población y Vivienda, y como les decía, está calculado a partir del año 2000 de forma decenal para entidades y para municipios. Entonces, tiene obviamente un impacto a nivel municipal importante. Ahorita les vamos a mostrar alguna información. Y es solamente para conocer la intensidad migratoria entre México y Estados Unidos, ¿no? La siguiente, por favor. A grandes rasgos, de forma metodológica, lo que se hace es conocer a nivel vivienda si algún miembro de la familia recibió remesas, si algún miembro de la familia fue es emigrante, perdón, se encuentra retornó o es un migrante circular. Y esto se divide entre el total de viviendas, ya sea a nivel entidad federativa o a nivel municipal, solo quitando aquellas viviendas que no tienen la información completa. Anteriormente, hasta el año 2010, se utilizaba la técnica de componentes principales, pero tenía una crítica importante porque no permitía la comparabilidad a través de los años. Y en el año 2020 se cambió a esta nueva metodología, que es el método de distancia de Bernardo Peta Trapero. Y con esto podemos comparar los 3 años ya que tenemos del índice. Entonces, esta metodología se utilizó también en otro índice que se elabora en CONAPO de forma decenal, el índice de marginación. Y bueno, con esto digamos que tenemos un mejor conocimiento del fenómeno a través de los años. La siguiente, por favor. Estos son algunos de los principales resultados del fenómeno, del índice para el año 2010, 2000, 2010 y 2020. Entonces, las 4 columnas, que son los porcentajes de vivienda de acuerdo con cada uno de los componentes, muestran el porcentaje de viviendas que tiene, ¿no? Por ejemplo, porcentaje de viviendas que reciben remesas. Y va desde el 4.5%, esto es a nivel nacional, a 5% en el año 2020. Como se observa, es un incremento de 0.5%. Y bueno, en el caso del porcentaje de viviendas con emigrantes a Estados Unidos en el quinquenio anterior, como les platicaba anteriormente, ha disminuido, ¿no? de casi 4% a 1%. El porcentaje de viviendas con migrantes circulares también ha disminuido de 0.97 a 0.31%. Y finalmente, aquellos que están vinculadas, donde hay viviendas con población que retornó de Estados Unidos, han disminuido ligeramente de 0.88% a 0.73%. Entonces, en general tenemos una disminución del fenómeno, tanto en la migración, el retorno y la circularidad, más no en la recepción de las remesas a nivel vivienda. Estos serían como los componentes de nuestro índice. La siguiente, por favor.
Ahora, estos son resultados de nuestro índice a nivel estatal. Las entidades con un índice con un índice de intensidad migratoria muy alto son las 4 primeras que están en la parte superior, que son aquellas que están pintadas de rojito y que son Zacatecas, Michoacán, Nayarit y Guanajuato. Ahora, hay algunas entidades, bueno, y estas 4 entidades han permanecido a lo largo de estas 3 décadas como entidades de muy alta grado de intensidad migratoria. Le siguen aquellas entidades con una intensidad migratoria alta, la media, la baja y la muy baja, que serían las últimas, las de color verde más fuerte. Entonces, este índice ya nos permite, y con esta metodología nos permite comparar a través de estas 3 décadas. Y es interesante, por ejemplo, entidades como el caso de Durango, que era de una muy alta migración, ahora en las últimas 2 décadas ha mostrado una contracción, digamos, en la presencia de este fenómeno a nivel vivienda en la entidad. La siguiente, por favor. Ahora, para nosotros, tanto la metodología como el índice es muy importante porque justamente nos permite observar la información a nivel municipal. Esta tabla de forma general nos muestra cuántos municipios hay, ¿no? Este sería el total de municipios, 2.469. ¿Cuántos municipios hay de acuerdo a la clasificación del grado de intensidad migratoria a nivel nacional, ¿no? Visto en porcentajes, tenemos 5.5% de los municipios a nivel nacional tienen un grado muy alto de intensidad migratoria. Y tenemos desagregado hasta muy bajo grado de intensidad migratoria, que sería en donde se encuentra casi el 35% de los municipios. ¿Cuántos municipios son estos? Para el caso de muy alto son 137 municipios. O sea, tenemos 137 municipios en el país que tienen un muy alto grado de intensidad migratoria, que representan 540,000 viviendas, 1.5% del total de viviendas a nivel nacional. Un ejemplo, ya casi para cerrar, un ejemplo como más claro, viene a través de un mapita. En la siguiente, por favor. Para el caso de Oaxaca, este es el mapa de Oaxaca visto a través, ¿no? Trazado de forma municipal y está dividido obviamente por los grados de intensidad migratoria de sus municipios. Tenemos 45 municipios de un muy alto grado de intensidad migratoria, que serían los que están de color más oscuro, ¿no? Y se va degradando hasta llegar al muy bajo grado de intensidad migratoria. ¿Esto qué significa? ¿No? Tenemos la variedad de la migración, ¿no? Todos los municipios están inmersos en la migración internacional de una o de otra forma, de uno o de otro grado, ¿no? Y es interesante que, por ejemplo, el estado de Oaxaca, ¿no? Que es del sur, ¿no? Que no es de la región tradicional, que no es de la región norte del país, tenga todas estas variaciones y créanme que son de los municipios que más reciben, de las viviendas con mayor ingreso de remesas, están en las entidades, en el municipio, los primeros municipios con mayor recepción de remesas están en el estado de Oaxaca. La siguiente, por favor. Y bueno, ya para cerrar, ¿por qué es importante medir la intensidad del fenómeno migratorio? Con esto, bueno, con este estudio, como ya les decía, este estudio histórico para el Consejo Nacional de Población sobre el fenómeno migratorio, obviamente han surgido nuevo conocimiento referente a que obviamente somos país tanto de origen, de retorno, de tránsito, de destino, ¿no? Tenemos que reforzar acciones que fortalezcan el desarrollo económico y social del país a nivel estatal y municipal, y esta herramienta no lo permite. Se pueden formular y diseñar acciones y estrategias y programas que integren la política de población a nivel estatal y municipal.
y atender las causas que originan la migración. Todo esto se relaciona, por ejemplo, con el Plan Nacional de Desarrollo, en donde, si ustedes lo han escuchado, entre sus diferentes objetivos está uno de ellos, que es justamente evitar la migración de forma forzada o por condiciones económicas, ¿no? O sea, que sea una elección, ¿no? Entonces, esta herramienta nos permite visualizar y ubicar a las entidades y municipios en donde el fenómeno está muy presente e incluso qué componente es el que mayormente está presente. Finalmente, relacionando, por ejemplo, en estos municipios en donde tenemos un muy alto grado de intensidad migratoria, también nos hemos dado cuenta que si analizamos índices de masculinidad, es decir, cuántos hombres por mujeres hay, dado que la migración México-Estados Unidos es mayormente de varones, ¿no? De forma inicial o de forma reciente, hay más, en estos municipios de donde hay una gran emigración o una gran tradición migratoria, observamos alrededor de 70 hombres por cada 100 mujeres, ¿no? O índices de dependencia muy altos, es decir, población adulta mayor o jóvenes y niños en mayor medida que aquellos que aportan económicamente al hogar, ¿no? Entonces, podemos clasificar a nivel municipal todas estas características de las viviendas y diseñar políticas públicas más enfocadas a atender las situaciones o problemáticas que deriven de ello. Y bueno, eso sería todo por parte del índice de intensidad migratoria. Mis compañeros les van a hablar de otros componentes demográficos. Agradecemos la exposición por parte de la maestra Alejandra Reyes Miranda y les invitamos a que nos dejen sus preguntas en el chat y al finalizar cada una de las exposiciones podremos dar respuesta a sus preguntas. Y a continuación, siguiendo el orden del día, me permito cederle el uso de la voz al maestro Luis Felipe Jiménez Chávez, director de Análisis Estadístico e Informática, para dar continuidad con nuestro tema. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Andrea. Muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, espero que proyecten la presentación y doy inicio. Adelante, por favor, ya se encuentra habilitado. Ok, perfecto, gracias. Bueno, pues de parte de la Coordinación de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva del Consejo Nacional de Población, en esta ocasión queremos compartirle a cada una de las personas usuarias de la información que publica el CONAPO, justo una serie de trabajos que se han elaborado durante los últimos años y que permiten aproximarse a una serie de indicadores sociodemográficos en torno a la manera como la población se distribuye en el país, en este caso, en cada una de las delimitaciones territoriales a nivel de los municipios, pero a su vez también enfatizar que se han realizado una serie de estudios que permiten conocer las condiciones de unos grupos de población en particular y que son de interés especial para las políticas de desarrollo y los planes de población del país. En ese sentido, vamos a promocionar y justo comentarles que en la página del CONAPO tenemos habilitada una pestaña de catálogos de información sociodemográfica donde cada una de las direcciones del CONAPO secciona sus investigaciones, sus bases de datos, sus artículos, sus infografías, sus visualizadores y demás, donde las personas usuarias pueden aproximarse a la información relacionada con los fenómenos demográficos. Como luego mencionó nuestra compañera, la maestra Alejandra, en este caso en particular, esta Dirección de Análisis Estadístico e Informática, en su catálogo hace especial énfasis al tema de mortalidad, pero también justo derivado de las proyecciones de la población, se enfatiza que en este catálogo se podrán encontrar información sobre envejecimiento demográfico y también estudios de los hogares y otros temas diversos. Sabemos que la pandemia ocasionada por la COVID-19 incidió de manera
importante en las condiciones sociodemográficas de la población mexicana. Entonces, también se han elaborado estudios relacionados con esta pandemia y también otros temas relacionados con población adolescente o otras solicitudes de información particulares o de colaboración con otras instituciones que vamos a presentar adelante. Entonces, en la siguiente lámina enfatizamos en uno de los productos muy importantes y relevantes que realiza el Consejo Nacional de Población y son las proyecciones de la población. Esto de acuerdo con el reglamento de la Ley General de Población. Y ustedes, bueno, se preguntarán por qué son importantes las proyecciones de la población, porque esta información, además de proporcionarnos en términos demográficos de cuánta población tendremos en el país en los próximos años, cómo será esa distribución por hombres y mujeres, también permite planear en múltiples sentidos, en viviendas, cuántas viviendas se requerirán en las diferentes entidades o en los diferentes municipios, justo en necesidades especiales de educación, de cuidados, de abastecimiento de recursos naturales, transporte. Entonces, esta información de las proyecciones de la población es muy útil porque sirve y es un insumo esencial para la política pública. Pero es importante mencionar que este es un proceso demográfico que se actualiza cada vez que en el país se cuenta con información sociodemográfica que permita una enumeración de la población. En ese sentido, una vez el INEGI recolectó la información a partir del Censo de Población y Vivienda 2020, justo sea el CONAPO inició las tareas de actualización de las proyecciones de la población vigentes. En este momento, en la siguiente lámina, por favor, les mostramos que este proceso comprende dos grandes subprocesos. En un caso, en un determinado momento, tenemos la conciliación demográfica, que está en este momento actualizada ahora sí de 1950 a 2015, pero lo que estamos haciendo como una tarea primordial es la actualización de esta conciliación demográfica de 1950 a 2019. Todo esto con base en el Censo de Población y Vivienda, pero también con otras fuentes de información demográficas disponibles durante el último quinquenio, como es la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, y también unas fuentes de información sociodemográficas auxiliares, como es las encuestas de migración internacional que levanta también nuestro país vecino, Estados Unidos. Como bien lo dijo la maestra Alejandra, pues México es un país de mucha incidencia en términos de migración internacional, y la migración, al ser un componente importante para definir cómo se va a comportar la población en el país, es otra fuente que se debe contemplar para armonizar y tener unas buenas estimaciones en términos de la población. Entonces, una vez estamos haciendo este proceso de conciliación hasta el 2019, donde tendremos los montos, cómo se distribuirá la población por las entidades federativas, y indicadores diversos como tasa global de fecundidad, tasa de migración neta, tasas de mortalidad, esperanza de vida al nacer, la tasa de mortalidad infantil. Se planea en 2020 y 2021 reconstruir la población. Sabemos que en 2020 aumentó la mortalidad, por ende, al aumentar la mortalidad, aumentó la esperanza de vida al nacer, y tenemos mucha incertidumbre todavía sobre cuáles fueron las implicaciones de la pandemia en la fecundidad, en la migración internacional, si disminuyó el flujo de población que salió del país y en 2021 se recuperó. Entonces, se considera que 2020 y 2021 son unos años especiales que se deben trabajar de una manera especial para que después de que se tenga esa reconstrucción con la conciliación, poder proyectar la población. Se espera proyectarla en esta ocasión hasta 2070. Eso a nivel de las entidades federativas. Pero hablando en términos de los municipios, en esta ocasión, entonces cuando ya se haga este proceso de estimar la población en el futuro, de las proyecciones de la población, se espera ahora sí actualizar las proyecciones de la población de cada uno de las entidades municipales del país, y se espera ese horizonte ya no dejarlo a 2030, sino a 2040 aproximadamente, teniendo en cuenta de que van a tener unas particularidades importantes en esta actualización, y es que se deberán considerar los nuevos municipios que se crearon durante la última década, entre el periodo 2010-2020. Tenemos entidades como Campeche, en Chiapas, en Morelos, Quintana Roo, Baja California, donde se crearon nuevos municipios, y eso que implica
que el Consejo Nacional de Población tiene que reconstruir los nuevos municipios, pero también los municipios que fueron modificados en términos de territorio y por ende de población. Entonces, aquí, como información importante, les acabo de sintetizar este proceso, todo el proceso que lleva el Consejo Nacional de Población para brindarles a los gobiernos locales información adecuada, certera, sobre cómo será el comportamiento de sus poblaciones en los próximos años y a partir de esto, pues delinear cada una de sus políticas y planes de atención para el bienestar de la población. Por ahora, entonces les comentamos que en la página del CONAPO tenemos actualmente publicadas las proyecciones de la población de los municipios de México y estas proyecciones están justo publicadas de forma de que hay un documento metodológico donde se explica el proceso, pero también tenemos visualizadores e infografías donde cada uno de los gobiernos de las entidades federativas y los municipios pueden acceder y encontrar indicadores diversos para cada una de sus demarcaciones. En la siguiente lámina enfatizamos en esto, aquí es una serie de infografías, mostramos más allá de los montos poblacionales, la estructura por edad, cómo ha ido evolucionando en el país, es decir, justo la distribución de hombres y mujeres por grupos etarios, y esto nos va mostrando pues el proceso de envejecimiento que van experimentando las entidades federativas y los gobiernos y las poblaciones asentadas dentro de los municipios, pero también mostramos pues dinámicas interesantes en torno a los tres componentes de la dinámica demográfica, como es la fecundidad, mortalidad y la migración internacional, y también los movimientos migratorios internos entre las entidades federativas. Además de las infografías, en la siguiente lámina les mostramos de una forma visual como en un visualizador de información sociodemográfica pueden ustedes a través de la información de sus municipios de manera prospectiva, es decir, en este momento hasta el 2030, mirar sus proyecciones de población, descargar la información y a partir de eso tener esto como soporte para cada una de sus acciones y cada una de las instituciones que conforman los gobiernos municipales. En estas láminas les estamos dejando los enlaces, pero también como les mencioné al inicio, en la página del CONAPO ustedes pueden acceder a los visualizadores, que son a los catálogos también, que son unos documentos en PDF donde de manera interactiva encuentran esta información. En la siguiente, por favor, enfatizamos que a partir de las proyecciones de la población, una tarea indispensable del CONAPO es justo generar información para que esté al alcance de todas las personas usuarias, ¿sí? Y justo se generan unas bases de datos de diferentes temas, no solamente, como les enfatizo, en población, en poblaciones, sino también en indicadores interesantes relacionados con tasas de mortalidad infantil. Y a su vez es importante enfatizar que mucha de esta información son los referentes para estimar y dar seguimiento a diversos indicadores en los que México se ha escrito de manera internacional, pero también indicadores que se han fijado dentro de los planes de desarrollo. Con esto concluyo esta primera parte que tiene que ver con las proyecciones de la población, como México, y enfatizo y doy como el mensaje, tenemos una información muy rica e histórica desde 1950 para las entidades federativas desde 1970 y una información prospectiva que permite a los gobiernos locales, municipales, pues a partir de esto tener información certera que les permita definir cada una de sus acciones. Derivadas de estas proyecciones de la población, entonces en este segundo apartado enfatizamos que en este catálogo tenemos una serie de estudios que describen cómo ha ido evolucionando la dinámica sociodemográfica del país, es decir, cómo en la medida que vamos experimentando un envejecimiento demográfico a partir de las caídas de las tasas de fecundidad y todo el aumento sostenido de la esperanza de vida al nacer, entonces esto va generando cambios en los comportamientos de la población y por ende en el crecimiento de la población en el país. Entonces en la siguiente, por favor, enfatizamos que ustedes en este catálogo y también a lo largo de la página del CONAPO pueden encontrar una serie de estudios en donde se habla sobre esta dinámica demográfica, estudios que son, como bien les digo, también relacionados con la COVID-19, pero aquí enfatizando en el tema justo y en los análisis desde la perspectiva municipal, quiero enfatizar en este estudio en el que ustedes ven aquí con los mapitas, que es el análisis sociodemográfico del Censo de Población y Vivienda 2020, hacia las nuevas proyecciones de la población.
En este artículo hacemos una comparación de qué tanto los municipios, o sea, las estimaciones de las proyecciones de la población de los municipios que teníamos, se asemejan o no a las estimaciones o la numeración, perdón, del Censo de Población y Vivienda 2020. Y entonces, como estamos haciendo un ejercicio de predicción, de pronosticando, sabemos que en un determinado tiempo los municipios pueden tener cambios bruscos de migración interna, migración internacional, y eso puede generar que hayan discrepancias entre el evento censal y las proyecciones vigentes. Obviamente, cuando se tiene un censo vamos a corregirlo, pero en ese artículo enfatizamos en unos municipios en particular donde encontramos discrepancias importantes, donde el censo, las proyecciones estuvieron por encima o por debajo en sus montos poblacionales, y tratamos de dar unas explicaciones de por qué esas diferencias, ¿no? Entonces, los invitamos a revisar esos municipios en particular. Están concentrados en Nuevo León, en Veracruz, entre otras entidades federativas. Y a su vez también en el año 2020 publicamos un artículo que se denominaba Panorama Demográfico de México en la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19. En este hacemos un análisis de las tasas de mortalidad en las principales zonas metropolitanas del país. Y aquí justo nos enfatizamos en las zonas metropolitanas porque una vez empezaron a reportar los casos de personas que fallecieron por la COVID-19 o derivado de esta enfermedad COVID-19, se observó que 7 de cada 10 defunciones estaban concentradas en las zonas metropolitanas. Entonces hacemos un análisis de comorbilidades y otras cuestiones que nos parecen importantes, y ahí justo esa es la recomendación en temas de mortalidad o en temas de qué tanto las proyecciones se parecen al censo. Tenemos estas investigaciones que permiten a los municipios tener estas perspectivas muy específicas. Adelante, por favor. En la siguiente, en envejecimiento demográfico, cada vez que se tiene un censo, también este es otro producto que realiza el CONAPO, y es justo se hace una caracterización de las personas mayores. Sabemos que en el país tenemos una heterogeneidad socioeconómica, pero también sociodemográfica importante. El censo 2020 develó entidades más jóvenes como Chiapas o Quintana Roo, y en este sentido lo que hacemos es a partir de unas bases de datos y unas infografías construir unos indicadores sociodemográficos en torno a cómo viven, cómo residen y cuáles son las condiciones sociolaborales, las condiciones de acceso a servicios de salud, los niveles de escolaridad alcanzados por las personas mayores o las personas que en el censo 2020 se recopilaron. Entonces, aquí también colocamos el enlace, enfatizamos esta publicación en la siguiente lámina para que ustedes reconozcan visualmente. Tenemos tanto infografías desde una perspectiva comparativa, donde podemos ver, las diferencias entre las entidades federativas, cuáles son las entidades con mayor o menor presencia o de acceso a condiciones de salud, las fuentes de ingreso de las personas mayores, pero también para un público justo que quiera ir más al dato, proporcionamos las bases de datos. En esto también es importante, tenemos algunas mapas o unas visualizaciones con la perspectiva municipal, donde podrán encontrar también al interior de cada entidad federativa cómo tenemos este proceso de envejecimiento mucho más marcado en unos municipios que otros. Adelante, por favor. Y bueno, enfatizamos que en torno a las personas mayores, pues tenemos varios estudios que se han realizado. El tema de personas mayores se considera que se debe analizar desde una perspectiva multidisciplinaria con varios temas. Entonces, el CONAPO aquí enfatiza, se han hecho estudios relacionados con discriminación y personas mayores con base en la encuesta nacional
de discriminación, pero también tenemos desde la perspectiva de la mortalidad, que más adelante voy a hablar de manera específica, los cuadernillos de causas de muerte de las personas mayores y otros grupos de población, y también desde la perspectiva de estudios socioeconómicos tenemos justo los hogares que presentaban personas mayores frente a la COVID. Sabemos que cuando se empezó a tener información de las personas que se iban contagiando o que iban falleciendo por COVID, uno de los grupos de población más vulnerables fueron las personas mayores. Entonces el CONAPO, acorde con lo que venía haciendo la literatura internacional o otros países para tratar de apoyar justo las decisiones de política pública, hizo un análisis donde determinó cuáles eran las entidades federativas donde, de acuerdo con sus riesgos asociados a vivir en hogares grandes o hogares sin acceso a condiciones de salubridad necesarias como hacinamiento o acceso a agua, y también el riesgo que tenían esas personas de los hogares a enfrentarse a tener que trabajar, es decir, no hacer trabajo desde casa. Entonces, cómo esos eran factores concomitantes que generaban que tuviéramos entidades federativas con mayor riesgo de contagio. Entonces, ese estudio lo reflejamos aquí, hacemos una semaforización y tratamos de alertar justo cuáles son esas entidades donde tendría que orientarse un poco la política y justo atender de manera especial esos hogares con personas mayores para tratar de prevenir cualquier circunstancia desventajosa. Adelante. Mortalidad, como bien les decimos, tenemos una serie de cuadernillos donde las personas usuarias de la información del CONAPO de manera interactiva pueden analizar cuáles fueron las principales causas de muerte de la población mexicana en 2020, mirar las intensidades, porque sabemos que un indicador muy importante es la tasa de mortalidad, porque tenemos entidades federativas con mucha población y otras con poca población. Entonces esa tasa de mortalidad, al enfrentar el indicador por el efecto poblacional, trata de mirar las intensidades y nos permite desde una perspectiva regional mirar cómo tenemos entidades federativas con un peso importante, por ejemplo, de causas de muerte no transmisibles, transmisibles, o también causas externas como homicidios, suicidios, entre otros. Adelante. Y con esta última lámina concluyo. Como bien les comento, en este catálogo también van a encontrar información sobre jóvenes con base en el Censo de Población y Vivienda, pero también con las proyecciones de la población. Y con el CENAPRED, hace 2 años se trabajó un Atlas Nacional de Riesgos que presenta una serie de indicadores demográficos desde la perspectiva municipal. Y en este sentido también es un visualizador muy práctico que permite a los gobiernos locales municipales acceder a información en materia sociodemográfica sustentada con los trabajos que ha elaborado el Consejo Nacional de Población. Finalizando, les muestro de manera gráfica en la siguiente lámina el catálogo de información. Esta presentación va a quedar para el servicio de cada una y cada uno de ustedes, entonces pueden acceder y estamos a sus órdenes para cualquier duda o inquietud. Muchas gracias. Agradecemos la exposición por parte del maestro Luis Felipe Jiménez Chávez, y a continuación me permito cederle el uso de la voz a la actuaria María Felipa Hernández López, subdirectora de Salud Reproductiva y Grupos Especiales, para continuar con el catálogo digital. Adelante, por favor, la escuchamos. El foro es suyo. ¿Ya lo visualizan? Lo vemos. Adelante, por favor. Sí. Miren, por problemas de internet, pues no voy a prender mi cámara, pero bueno, continuamos con la presentación. Y bueno, por parte de la Dirección de Estudios Sociodemográficos, les vamos a presentar todos los documentos, estudios, artículos que se han generado en esta dirección
que se encuentra enmarcada también y que está en la Coordinación de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva. Hoy no pasa. Bueno, aquí en la página bajé totalmente cómo viene el catálogo, así es como ustedes lo van a encontrar, van a poder acceder a toda la información, a la conformación de quienes integran la Dirección de Coordinación de Estudios Sociodemográficos y en específico la Dirección de Estudios Sociodemográficos, quienes hacen posible que estas investigaciones, estudios, se realicen de manera oportuna y que se cuente con información actualizada. Y bueno, este catálogo lo voy a ir mostrando primero por todo el índice, porque si le puchamos, como es interactivo, nos va a llevar a cada uno de los productos que se elaboran y nos va a dar más información ya sea del libro, del artículo o del estudio especial que nosotros querramos consultar. Y bueno, este catálogo se divide en 8 temáticas. Tenemos la primera, que es de salud sexual y reproductiva. La siguiente es de niñas, niños y adolescentes. Posteriormente les presentaré la información que tenemos sobre población indígena. También tenemos sobre población afrodescendiente, población con discapacidad, estudios que se realizaron en el marco de COVID y salud sexual y reproductiva, así como otras colaboraciones y referencias. Y también incluimos un apartado donde se subieron los podcasts de entrevistas de radio que se tuvieron con el programa de Zona Libre que en su momento tenía el Consejo Nacional de Población. Y bueno, en esta primera sección de salud sexual y reproductiva quiero resaltar los libros que se han elaborado ya desde el año 2000 y que les recomiendo los consulten porque, por ejemplo, en cuadernos de salud sexual y reproductiva tenemos información desde de las primeras encuestas que nos permitieron estimar indicadores sobre todo de salud reproductiva desde 1987. Luego tenemos el libro de perfiles de salud sexual y reproductiva, donde me parece que es un documento muy importante porque se incluyen los conceptos, los principales conceptos de prevalencia de salud sexual y reproductiva, de cómo se hace la estimación de los principales indicadores, así como su interpretación. Y actualmente tenemos los resultados del libro. Aquí ya publicamos los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, que es la última encuesta que ha levantado el INEGI, y hacemos el libro Situación de los Derechos Sexuales y Reproductivos, República Mexicana. Cabe destacar que en este libro incluimos indicadores desde inicio de la vida sexual, derechos sexuales y reproductivos, todo en un marco de derechos, dando una mayor explicación y cómo México se ha ido insertando en todos estos compromisos internacionales en el tema de salud sexual y reproductiva. Los indicadores que se presentan son a nivel nacional y por entidad federativa. Recordemos que una encuesta, debido a los costos, no es posible tener indicadores para estimación a nivel más desagregada, en este caso municipal, pero esta información nos permite hacer inferencia de cómo está nuestro estado y nosotros cómo nos estaríamos ubicando en esos estados. Luego tenemos el apartado de artículos que se han hecho en el marco de la salud sexual y reproductiva. Y en estos artículos tenemos uno muy importante que nos da las aproximaciones a los niveles de fecundidad en México. Ahí se hace un análisis de las diferentes fuentes de información que son el sistema de información sobre nacimientos que tiene la Secretaría de Salud, las estadísticas vitales, los censos de población, así como las encuestas. Entonces les invito a que revisen estos artículos. El último artículo que está aquí, pero próximamente que se realizó en 2021,
es el de condiciones de bienestar en las viviendas de las mujeres indígenas y el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. En este artículo se presenta cómo las carencias socioeconómicas influyen a que una mujer en condiciones de peor bienestar pueda acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva. Creo que es un artículo muy interesante y que nos muestra las diferencias, como cada vez si la mujer hablante de lengua indígena todavía sigue sin accesar a los servicios de salud sexual y reproductiva. Próximamente se va a incluir un artículo que se preparó para 2022 para la situación demográfica de México, que se publicará en este año, que se titula Registro oportuno de las estadísticas vitales de nacimientos, retos y oportunidades ante la COVID. Este artículo es muy interesante porque aquí lo que queremos mostrar es cómo el efecto de cuidados que se tuvieron que tener de cuidados sanitarios que se tuvieron durante el COVID, durante la pandemia, influyeron a que las personas fueran y registraron los nacimientos de sus hijos. Y de por sí hay un registro tardío de los nacimientos. En este artículo hacemos un análisis si hubo una caída de este registro o qué fue lo que pasó. Los invito próximamente a que lo puedan consultar. En estudios especiales tenemos aquí, son artículos que se presentaron, por ejemplo, de conocimiento funcional de métodos anticonceptivos y que se presentó en la revista de coyuntura demográfica que publica la SOMBI. Ahora, en relación a bases de datos, tenemos aquí, se presentan varios indicadores que se calculan con las diferentes encuestas nacionales de la dinámica demográfica que se han levantado en los diferentes años. Tenemos indicadores desde el año 2000, que incluye datos de 1987, 92, 97, y luego ya pasamos a datos de 2009, 2014, en sus diferentes desagregaciones, en sus diferentes temáticas, por ejemplo, el inicio de la primera relación sexual, las diferentes temáticas como el conocimiento funcional de métodos anticonceptivos, el lugar donde se obtienen estos métodos anticonceptivos. De los siguientes productos, ahorita no les comento porque más adelante los vamos a retomar en las siguientes poblaciones de estudio. Y, por ejemplo, aquí en el caso de la temática de niñas, niños y adolescentes, tenemos publicaciones que se han hecho con el Fondo de Población. Esto en el marco de la Estrategia Nacional de la Estrategia para la Prevención del Embarazo Adolescente. Y derivado de esta estrategia, se han iniciado estimaciones, sobre todo de fecundidad en niñas de 10 a 14 años, con base en estadísticas vitales, y estos, cabe señalar, o quiero destacar en este trabajo, que antes no contábamos información sobre estas estimaciones de fecundidad de niñas de 10 a 14 años, debido a la necesidad de saber cómo iba a influir o cómo va a impactar la estrategia de prevención del embarazo en la erradicación de embarazos en niñas de 10 a 14 años. Se obliga el CONAP a hacer este análisis y lo hace con base en estadísticas vitales, que afortunadamente se ha venido mejorando el registro y se puede hacer una estimación e inferencia hasta nivel de entidad federativa para el caso de niñas de 10 a 14 años. También contamos con una infografía que actualmente acabamos de realizar, que es sobre población adolescente y adolescente indígena
sus características sociodemográficas y de salud sexual y reproductiva. Esta infografía la realizamos con el Censo de Población y Vivienda que tenemos actualmente de 2020 y los datos de la NADIT de 2018. También contamos con estudios especiales que se hicieron, por ejemplo, con Guerrero, y todo en el contexto de la prevención del embarazo en adolescentes. Todos estos estudios están enmarcados en dar resultados o explicar cómo se espera que la estrategia de la prevención del embarazo en adolescente influya a que sí se logre la meta establecida, que es reducir al 50% la tasa de fecundidad entre las mujeres de 15 a 19 y erradicar el embarazo en niñas de 10 a 14. También contamos con bases de datos. La última base de datos que tenemos es sobre la fecundidad de niñas y adolescentes de 10 y 14 años. Y ahí también incluimos lo que son las características sociodemográficas tanto de la niña como su nivel de escolaridad, si trabaja y la edad del progenitor. Eso es muy importante también conocer quiénes son los que están embarazando a estas niñas. En bases de datos también tenemos todo lo que son tasas globales de fecundidad y en específico de la tasa de fecundidad adolescente. Tenemos una última estimación que se hizo de la tasa de fecundidad adolescente a nivel nacional, estatal y municipal. Cabe señalar que esta tasa de fecundidad adolescente les recomendamos que la utilicen porque aquí se hace un análisis de las diferentes fuentes de información. Y lo que hicimos, por ejemplo, vimos que el SINAC se encuentra subestimado. No nos está reportando todos los nacimientos que ocurren. También comparamos con el censo de población y vimos que esta fecundidad también estaba subestimada debido a que el informante no necesariamente es la mujer. Por tal motivo, nuestra fuente que seguimos tomando y que tomamos para esta estimación son las estadísticas vitales de natalidad. Y bueno, para hacer esta estimación se hace una reconstrucción de los nacimientos y hemos comparado también con las estimaciones de proyecciones de población y hemos visto que hay una tendencia muy similar, por lo cual consideramos que esta estimación a nivel municipal es muy buena y nos da un referente para poder implementar acciones que contribuyan a la estrategia de prevención del embarazo. En cuanto a estudios que hemos realizado sobre población indígena, tenemos una infografía que nos da, que tenemos con la encuesta intercensal 2015, aquí lo hacemos para toda la población indígena. Y actualmente tenemos la infografía que se hizo para población adolescente y adolescente indígena, sus características sociodemográficas y de salud sexual y reproductiva, que ya les comentaba antes. También aquí incluimos lo que son artículos y comunicados que se han presentado en la jornada. Estos artículos que se presentan en este periódico son realizados por la Secretaría General del CONAPO con información que le proporcionamos en esta dirección. En cuanto a estudios sobre población afrodescendiente, tenemos una infografía que en 2015 la encuesta intercensal nos permitió contar por primera vez con información para este grupo de población. Y bueno, pueden consultar esta infografía y también ya la actualizamos con datos del Censo de Población 2020. En cuanto a estudios sobre población con discapacidad, pues estas son contribuciones que hemos tenido con otras instituciones. Por ejemplo, tenemos la Cartilla de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de las Personas con
discapacidad que en su momento se trabajó con el Instituto Nacional de las Mujeres. En cuanto a análisis de datos, también en las bases de datos que hemos colocado en datos abiertos, se puede encontrar información sobre indicadores de prevalencia, de uso de métodos anticonceptivos, de necesidad insatisfecha, de demanda satisfecha de métodos anticonceptivos, todo a nivel estatal para esta población. Y como lo mencionaba el maestro Luis Felipe, también tenemos un apartado de estudios que se hicieron en el marco de la COVID y la salud sexual y reproductiva. El primer artículo salió en 2020, donde se buscó medir los impactos potenciales de la pandemia en la salud sexual y reproductiva en México. Es decir, qué tanto la pandemia iba a afectar el acceso a los servicios de salud reproductiva, lo que iba a ocasionar que las mujeres, hubiera mayor número de mujeres con necesidad insatisfecha y lo que ocasionaría que hubiera más nacimientos en estas mujeres que no estuvieran accesando a estos servicios. Derivado de este estudio, se tuvo colaboraciones con el Fondo de Población de Naciones Unidas, también en ese sentido, de ver cuántas mujeres tendrían más necesidad insatisfecha, bueno, cuántas mujeres se anexarían con necesidad insatisfecha y a su vez con mayor número de nacimientos. Esta información se publicó por la maestra Gabriela Rodríguez, titular de esta institución, en el periódico La Jornada. Y bueno, aquí en otras colaboraciones tenemos artículos que hemos realizado para la SOMEDE, también información que se ha proporcionado a Senapred y que está publicada en el Atlas de Riesgos, también colaboraciones con el Fondo de Población de Naciones Unidas en cuanto a información sociodemográfica de las adolescentes, en específico para el estado de Guerrero, y también aportaciones en libros como Consecuencias socioeconómicas del embarazo en adolescentes en México. Asimismo, también aquí traemos la colaboración que hacemos con INEGI sobre los indicadores que reportamos en el Catálogo Nacional de Indicadores. Y finalmente, también aquí, bueno, como les comentaba, se incluyen los podcasts de cada una de las entrevistas que se han tenido por parte de esta dirección y que tuvo participación en el programa de Zona Libre. En este catálogo de productos se incluye esta última página donde nos indica cómo vamos a poder acceder o todos los iconos que tenemos para poder acceder a la presentación o al documento o base de datos que queramos. Por ejemplo, me regreso a población indígena, que es la última infografía que nosotros subimos a la página. Aquí vamos a tener una pequeña descripción de este documento que elaboramos. Podemos acceder de manera directa dando clic al documento, escaneando el código de barras y, por ejemplo, aquí, vamos a permitir, espero que nos deje entrar. Y aquí vamos a entrar directamente a la infografía, donde la vamos a poder descargar. Y aquí está el documento completo con toda la información que vertimos en este trabajo. Y bueno, por mi parte sería todo. Espero dudas, comentarios. Aquí estamos. Queremos agradecer la exposición por parte
de la maestra Alejandra Reyes Miranda, el maestro Luis Felipe Jiménez Chávez y la actuaria María Felipa Hernández López, quienes nos dieron un amplio panorama referente a los sistemas que cuenta el CONAPO, perdón. Estos sistemas nos han mostrado cómo es que podemos utilizarlos e implementar estas valiosas herramientas que contribuirán a nuestras autoridades y que de esta manera puedan mejorar la calidad de vida de su población. Muchas veces sabemos que existen las instituciones, las dependencias, pero no sabemos realmente cómo podemos utilizar o cómo podemos aprovechar todas estas herramientas que ellos cuentan, y hoy pudimos ver un panorama amplio de todas las herramientas con las que cuenta el CONAPO, de sus sistemas, pero también de cómo podemos implementarlos, que esa es pues una de las partes más importantes, ¿no? De igual forma también pudimos observar el índice de intensidad migratoria de México y de Estados Unidos, tomando en cuenta y sabiendo que la migración internacional pues es uno de los grandes fenómenos globales de nuestros días y que tienen la finalidad de la búsqueda de mejores condiciones de vida, como bien ya pudo ejemplificarlos con los indicadores la maestra Alejandra. Y finalmente cerramos nuestras exposiciones con el catálogo digital, el cual cuenta con diferentes artículos, publicaciones, estudios, bases de datos e infografías, como ya lo mencionó la actuaria María Felipa, entre los temas de interés para nuestros municipios, como lo son la salud sexual y reproductiva, niñas, niños y adolescentes, la población indígena, también la afrodesciente, la población con discapacidad, la importancia sobre el COVID-19 y la salud sexual y reproductiva, y también pues contamos con esta información que tenemos a nuestro alcance. Y a continuación les invitamos a que nos dejen sus dudas, sus comentarios en el chat, y con todo gusto, con el apoyo de nuestros colegas, vamos a poder darles una puntual respuesta. Y mientras ustedes se animan a dejarnos algún comentario, nos gustaría invitarles a que nos sigan acompañando en nuestras sesiones, que a continuación le voy a ceder el uso de la voz a mi compañero, el licenciado Ernesto Rodríguez, para que pueda brindarnos esta información. Adelante, por favor. Gracias, Andrea, muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos? La verdad es que nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy. Como decíamos, que se hagan un espacio, sabemos que pueden estar teniendo otros compromisos en mente, pero el hecho de que se hagan un espacio para escuchar a nuestros expertos, nuestras expertas del día de hoy del Consejo Nacional de Población, el CONAPO, pues para nosotros es de lo más relevante. Y como bien señalaba Andrea, pues aquí hay una secuencia de trabajo, por lo cual queremos agradecer tanto a nuestras autoridades del Consejo, con las cuales pudimos llevar a cabo este ciclo de 7 sesiones ya, amigos, amigas, 7 sesiones que estamos llegando prácticamente a su punto culminante. El día de hoy con esta sexta sobre los sistemas de información del CONAPO, que nos presentaron la maestra Alejandra Reyes Miranda, el maestro Luis Felipe Jiménez Chávez y la actuaria María Felipa Hernández López, a quienes reiteramos nuestro agradecimiento en nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre del INAFED y de nuestro titular, el licenciado Ignacio Ovalle Fernández. Y en lo que, como bien señalaba Andrea, en lo que se anima a ustedes a hacer alguna pregunta, fíjese, maestro Luis Felipe, actual María Felipa, maestra Alejandra, no nos vamos a cansar de decir que para nosotros esto es un gran logro, el tener información a nivel municipal es algo que debemos de aquilatar. Y justamente en sesiones anteriores algunos ponentes nos presentaban también esta situación, comparando que, por ejemplo, lo que existe en otros países, en otras latitudes, donde o simplemente no existe o incluso hay un cobro por el acceso a este tipo de información. Y entonces esa primera parte es fundamental para nosotros, que se cuente con información, se cuente con información a nivel municipal e inclusive
a nivel ya de localidades o de áreas, de zonas de atención prioritaria, ¿no? Esto es algo que quisiéramos destacar. Como segundo punto, lo que quisiera destacar, y les agradecería un comentario por parte de nuestros amigos y amigas del CONAPO. En segundo lugar, pues esta información que de manera muy puntual tenemos ya en varios aspectos de la vida municipal, ¿no? Sin duda alguna, aquí podemos traer en la mesa la información que genera INEGI, la información que genera Coneval y pues ahora de manera particular la información que genera CONAPO en aspectos que tienen que ver con la dinámica demográfica de los territorios y de los municipios en general. Entonces, esta parte, amigos, amigas, la quisiera rescatar, porque es más también de lo más relevante. Y luego viene este otro punto que pareciera una paradoja, maestro Luis Felipe, maestra Alejandra, Victoria, María Felipe. Pareciera una paradoja que de repente ya tenemos tanta información que nos podemos perder, ¿no? Pudiera ser que nuestro presidente municipal, nuestra presidenta municipal, primero, como bien resaltaba también Andrea, no sepa primero qué es el CONAPO, para qué sirve y cómo lo que CONAPO trabaja funciona y puede ser útil para la toma de decisiones del presidente o de la presidenta municipal. Ese es un punto también muy importante. Y segundo punto, en este mar de información, yo les quisiera preguntar a ustedes, amigos y amigas de CONAPO, en ese mar de información en el que fácilmente nos podemos perder todos los que estamos aquí presentes, ¿cuáles son esos 3 puntos que ustedes desde el CONAPO y para el mejor beneficio de estos sistemas de información que el día de hoy nos presentaron, cuáles serían esos 3 recomendaciones que ustedes le harían al presidente municipal si lo tuvieran aquí en la mesa? Y si le quisieran decir, mira, con esos 3 puntos, con estas recomendaciones, le va a sacar el mejor jugo posible a los sistemas del CONAPO, ¿no? Es un esfuerzo que les pedimos a ustedes, tal vez de síntesis, tal vez de todo este bagaje que nos presentaron, que de manera muy afortunada nos presentó, nos resumió aquí Andrea. Entonces, para decir, centremos el foco en esto, porque esto, señor presidente municipal, señora presidenta municipal, le va a dar un enorme jugo, además de que lo invitamos, por supuesto, a que usted o los colaboradores, las colaboradoras, conozcan de manera muy puntual también lo que son sus sistemas de información y que seguramente pusieron ustedes en el chat o podrán poner más adelante esta invitación a que conozcan directamente las ligas para que quienes están escuchando accedan de manera directa a ese tipo de instrumentos. Andrea, no veo si hay alguna otra pregunta, pero si mientras alguien se anima a ponernos alguna pregunta, algún comentario, me gustaría, si es posible, escuchar al maestro Luis Felipe, a la doctora María Felipe o a la maestra Alejandra Reyes con alguna reacción que tuviesen en la materia. Adelante, maestra Alejandra. Y gracias, maestro Luis Felipe. Ay, tardé un poquito, pero pues sí, efectivamente hay mucha información a nivel municipal, ¿no? Que sí es, sobre todo, a veces desde quienes elaboramos parte de la información, pues es más sencillo, ¿no? Así como juntar la información, estratificar, dividir, clasificar, ¿no? Pero una recomendación a lo mejor que yo podría hacer es justamente buscar su municipio, ¿no? En las ligas o información que nosotros les estamos proporcionando. Y en realidad se puede hacer una fotografía muy completa en términos demográficos, de cómo se encuentra y de qué necesidades hay en el municipio, en términos obviamente demográficos. Pongo un ejemplo. Yo hablaba de que hay municipios de muy alta intensidad migratoria, que nosotros nos dimos cuenta que hay muchas más mujeres que hombres y o
población dependiente económica, niñas, niños y adultos mayores, ¿no? Entonces, esto en sí ya habla de necesidades específicas, por ejemplo, guarderías, ¿no? Atención o atención para las personas adultas mayores o acondicionamiento de los propios municipios como las calles, ceras adecuadas, necesidad de atención médica para padecimientos de estas poblaciones, ¿no? Entonces, me parece que al menos lo que nosotros hemos visto de este lado, ¿no? Es que se puede trazar una fotografía de qué población habita en cada municipio y con ello saber predominantemente qué necesidades puede tener a raíz de eso, ¿no? Entonces, pues nada, esa sería como mi recomendación y creo que es un poquito lo que yo en su lugar haría, ¿no? O sea, si yo estuviera como tratando de dibujar en términos demográficos qué necesidades tengo, creo que hay información suficiente, que sé que es difícil, ¿no? O sea, porque a veces se encuentra como toda en muchos sitios, pero se complementa muy bien y se puede llegar a dibujar las necesidades de la población. Oiga, maestra, y ha conectado usted de manera directa a cosas. Cuando usted estaba platicando, me imaginaba al presidente municipal o la presidenta municipal reunidos con su equipo de trabajo, revisando el presupuesto y preguntando si tienen presupuesto para servicios públicos, si tienen presupuesto para acondicionar las calles, para construir aceras con rampas, por ejemplo. Entonces, esa es finalmente una de las aplicaciones prácticas de este tipo de sesiones, amigas, amigos. Y entonces, eso es fundamental, que ustedes, pues ahora lo volteen, digamos, o lo apliquen a cuestiones como las que la maestra nos estaba recomendando aquí de manera muy puntual. Muchas gracias. Veo que el maestro tiene levantada la mano, al igual que la actuaria María Felipa, quien se une a los dos. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, licenciado Ernesto. Muy bien, yo voy a responder en función de su pregunta de los 3 elementos que consideramos importantes como recomendaciones para todo este acervo de información que tienen a la mano los diferentes municipios. Y en primer lugar, creo que un tema importante y que en ocasiones puede generar confusión es justo qué población tomar de referencia. Tenemos una población que enumera el Censo de Población y Vivienda y tenemos la población que estima el CONAPO como tal. Entonces, ahí justo es importante enfatizar que por reglamento de la Ley General de Población, el CONAPO tiene entre sus atribuciones, cada vez que tenemos una fuente de información como el censo, justo estimar las poblaciones. Y a partir de eso, ¿por qué se diferencia una fuente de otra? Y es que en el CONAPO se tienen en consideración, además del censo, otras fuentes como las estadísticas vitales, la de migración internacional, que permiten tener una estimación más robusta y más armonizada con varias fuentes de información y a partir de eso y de homogenizar con diferentes entidades federativas y demás, pues tener una estimación plausible y que sea el lineamiento para la planeación del presente, pero también prospectiva en los futuros años. Entonces, creo que eso es una recomendación indispensable y es, en la medida de lo posible, apoyarse de la información de los montos poblacionales que elabora el Consejo Nacional de Población, porque como bien lo acabo de decir, hay corrección de muchos eventos demográficos que permiten tener una estimación más robusta de las poblaciones. El segundo mensaje, en concordancia con esto que acabamos de mencionar, es creo que dentro de la armonización entre los 3 actores de gobierno, el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno local, es muy importante desde los gobiernos locales generar las estrategias para generar acciones puntuales que permitan mejorar la captación de hechos vitales. Eso es uno de los desafíos y una de las áreas de oportunidad que enfrentamos mucho
en el CONAPO y muchas instituciones de gobierno, y es la falta de información o la ausencia de información. Muchas veces esa ausencia de información no está relacionada porque no hubo una defunción o no hubo un nacimiento, sino porque es falta de registro, un registro extemporáneo, o por ejemplo en mortalidad infantil, que es un tema que muchas veces nos demandan otras instituciones, es que tenemos varios gobiernos municipales sin esa información. Entonces aquí es justo apoyarse de diferentes instancias para tratar de mejorar esa captación de sus hechos vitales y por ende nosotros poder brindar información mucho más precisa y que permita atender problemas o oportunidades en torno a la población de una manera más eficaz. Entonces, la tercera son acciones para mejorar la captación de hechos vitales. Y en tercer lugar, y en concordancia con lo que mencionaba la maestra Alejandra, justo es eso, ¿no? Apoyarse de toda esta información que tenemos en torno a los tres componentes de la dinámica demográfica: fecundidad, mortalidad, migración internacional, pero también de grupos de población especiales como las personas mayores, la población en situación de discapacidad, la población indígena, población afrodescendiente, que nos permitirá obtener un perfil demográfico de los municipios y a partir de ese perfil demográfico poder establecer las acciones que permitan responder a las necesidades particulares de la población de cada municipio. Entonces creo que esas tres recomendaciones son importantes al momento de enfrentar todo este acervo de información que se tiene en materia sociodemográfica en el país. Gracias, maestro, muy amable. Igual le agradezco que haya sido tan puntual. Entonces, nada más, incluso déjeme para ver si entendí en lo personal. Si fuéramos un presidente municipal o una presidenta municipal que está iniciando su periodo de gobierno, digamos que puede hacer uso de la información que le llega desde INEGI, y si quisiera proyectar qué va a pasar en sus 3 años de gobierno o qué quisiera que ocurra en sus 3 años de gobierno, podría acudir a la información de CONAPO. Efectivamente, así es. La información de CONAPO, después de armonizar la población de diferentes fuentes, proyecta ahora sí en el futuro cómo se comportaría la población con respecto a la edad, el sexo y las entidades federativas y municipios, ¿no? Muchas gracias. Y eso de captar hechos vitales es fundamental. En alguna ocasión tuve una experiencia en otra dependencia donde había la necesidad incluso de hacer campañas para expedir actas de nacimiento para los niños y las niñas que simplemente no tenían, ¿no? No existía registro de la población que vivían en comunidades alejadas, porque estaban en estos grupos de población en condiciones de vulnerabilidad, que es otro punto fundamental. Y me lleva, maestro, a su tercera recomendación de, pues bueno, que no podemos ya seguir tratando a la población que es diferente, emitiendo una sola política pública, ¿no? Como presidentes municipales, me parece que esa es una recomendación fundamental, ¿no? Tenemos cada vez que afinar más nuestra política pública y definir acciones muy concretas. Inclusive, amigos, amigas, yo no sé si ustedes en este momento nos pueden decir en el chat quién tiene población, por ejemplo, afrodescendiente o población indígena, o que ya esté identificando acciones para su población adulta mayor. Bueno, pues hacia allá se perfila justamente la importancia de este tipo de trabajo, de este tipo de instrumentos que realizan desde el CONAPO. Maestro, muchas gracias. Y no quisiera extenderme para poderle dar la palabra a a la doctora María Filipa. Adelante, doctora, si es tan amable. Pues bueno, mis compañeros creo que ya tocaron puntos muy importantes, pero yo quiero agregar otro en términos de salud sexual y reproductiva. Creo que es muy importante que consulten los documentos que nosotros les estamos proporcionando, porque como les decía ahí, hablamos y explicamos cómo se ha ido insertando el país y cómo es necesario hacer esta promoción de los servicios de salud sexual y reproductiva. Pero además, conocer los documentos normativos, hacer promoción, por ejemplo, de la norma 046, donde nos habla de que los adolescentes tienen acceso a métodos anticonceptivos y que ellos tienen el derecho a elegir. Entonces, esta norma nos respalda para poder hacer esa promoción
y uso de métodos anticonceptivos. También tenemos la norma 047, donde nos establece cómo dar atención a la violencia sexual y reproductiva. Entonces, estas normas son muy importantes a la hora de llevar acciones concretas en el municipio y que nos respaldan tanto a nosotros como servidores públicos, como los que proporcionamos los servicios, como la población para poder exigir estos servicios. También, como hemos visto, como verán en los documentos, pues la población que habla lengua indígena, sobre todo, son los que siguen limitados a accesar a este tipo de servicios por creencias, costumbres y demás. Y yo creo que ahí es donde se tiene que reforzar todavía con capacitación, promoción y que vaya, no sé, a su lengua, para que ellos lo puedan entender y puedan acercarse a los servicios y demandar que se les brinde toda esta atención. Y bueno, nada más para reforzar un poquito, otro siguiente punto que a mí me interesa mucho. Siempre queremos información a nivel municipal, pero para esto sí necesitamos tener un mejor registro administrativo. Y este registro administrativo comienza desde los municipios. Por ejemplo, todas las estadísticas vitales de natalidad, mortalidad, como bien lo decía el maestro Luis Felipe, se recaba de todas las oficialías del registro civil. Entonces, si nosotros no logramos que la población tenga un evento de este tipo y no lo registre, pues vamos a seguir con estos huecos y vacíos de información que al momento de hacer un análisis, pues decimos no, o sea, no lo podemos bajar, no lo podemos tomar como un censo como tal, porque un registro administrativo al final sustituye a un censo y tiene mucho más confiabilidad, porque es la misma persona que es la que experimenta esta situación. Eso sería todo por mi parte. Gracias, Actuaria. Y la verdad es que está cerrando usted con un gran punto, Actuaria, que también queremos enfatizar desde acá, desde INAFED. Fíjense, amigos, amigas, cómo esto pareciera que inicia en CONAPO, realmente, y desde esta óptica, inicia con ustedes, ¿no? En la medida que ustedes nos brinden información de calidad, que hagan una buena recuperación de datos, un buen registro administrativo, como señalaba la Actuaria, pues ahí tendremos información de calidad que procesará CONAPO a través de esos sistemas que hoy nos presentó y nos regresará pues un documento, una información, un dato de mayor calidad para nuestra toma de decisiones. Entonces, pues ahí hay otro gran reto y nada más lo dejamos sentado. ¿Cómo están sus registros públicos? ¿Cómo está su registro civil? Acuérdense, como dicen los clásicos de la administración pública nos acompaña desde la cuna hasta la muerte, y registrar esos fenómenos, como dicen los compañeros de CONAPO, los fenómenos fundamentales en términos de población, pues les corresponde a ustedes. Pues la verdad es que ha sido una gran sesión. Yo no quisiera sino agradecerles a todos ustedes que se hayan conectado para escuchar a la maestra Alejandra Reyes Miranda, al maestro Luis Felipe Jiménez Chávez y a la doctora María Felipa Hernández López, grandes expertas, gran experto del Consejo Nacional de Población, que el día de hoy nos presentaron los sistemas de información del CONAPO, del Consejo Nacional de Población, y su aplicación en los municipios. Esperamos que haya sido de gran utilidad para ustedes. Por supuesto, cuenten con esta presentación, por supuesto, cuenten con las ligas y el acceso directo a todas las herramientas que el CONAPO tiene para los municipios. Y en nombre de la Secretaría de Gobernación, les extendemos pues nuestro agradecimiento. Maestra Alejandra Reyes, maestro Luis Felipe Jiménez, secretaria María Felipa, les extendemos nuestro agradecimiento por esta intervención. Y también en nombre del INAFED y de nuestro titular, el licenciado Ignacio Ovalle Fernández, reitera este agradecimiento y despedir la transmisión, esperando que tengan una gran tarde todas y todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Muy buena tarde. Y por supuesto, gracias a todo el equipo de INAFED que hace posible esta transmisión. Muchas gracias, que tengan buena tarde.